Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Vamos a leer el libro de Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. Con este contexto, mire lo que pasa. Se mantenían firmes. Ahora, cuando leemos se mantenían firmes, ¿qué significa eso? Que ya lo habían aprendido. Que esto no fue algo que se les ocurrió, sino que se mantenían. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora mire, ¿en qué? En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados, ojo, por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y al que está a tu lado, prepárate porque está por desatarse lo sobrenatural en nuestros grupos. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Y mire, de casa en casa, ¿qué hacían? Partían el pan y compartían, ¿qué? Me encanta este verso. La comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día, eso tiene que, todo líder con líder, administrador, cultivador, toda persona del grupo tiene que apropiarse de esta última frase. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Aquí están los planos. Aquí está cómo Jesús les enseñó a ellos y cómo ellos, los apóstoles, empezaron a ejecutar la iglesia primitiva. Y después de 2000 años, cabezas duras nosotros, vamos a retomar esto que es el título de la enseñanza de esta noche: el método de Jesús. Vamos a hablar hoy del método de Jesús. Me acompaña a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que harás. Yo te pido en el nombre de Jesús que dame la gracia hoy para compartir esto que has puesto en mi corazón, Señor, que sé que va a traer lo sobrenatural, sé que va a traer salvación, sé que va a traer sanidad, liberación, va a traer, Señor, también empoderamiento en nuestro liderazgo, pero sobre todo, Señor, que tu reino se va a establecer. Bendice la vida de cada líder, de cada colíder, cada anfitrión, cada cultivador, cada persona que asiste, cada discípulo, cada alma nueva. Y declaro en el nombre de Jesús que así como tú lo enseñaste, no queremos saber lo que alguien más hace, queremos saber lo que tú haces. Y queremos seguirlo porque somos tus seguidores. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Y todo ADN NGI dice fuerte: denle un aplauso a Jesucristo. Y vamos a hablar de eso. Vamos a empezar a hablar de los métodos. ¿Han escuchado esta palabra, el método? Y creo que de alguna forma no es algo que lo asociemos completamente a algo espiritual, pero quiero definir primeramente qué es un método. Y un método es un procedimiento, es una técnica, es una manera de hacer algo especialmente para que concuerde con un plan definitivo. Esto es un método. Es una forma, es un procedimiento, es una técnica, la manera de hacer algo. Ahora, esto no está lejos de nuestras vidas porque todos tenemos ciertos métodos. Tenemos, por ejemplo, métodos para comer. ¿Cuántos han identificado en su vida que tienen cierta metodología para comer? Ay, pastor, no, yo nada más como. No, por ejemplo, yo cuando me voy a hacer un taco tengo un método. O sea, la tortilla prefiero que esté en la mesa o en otro plato. Y pongo la cantidad suficiente de carne con la cantidad suficiente de arroz para que entre la salsa y no se desparrame. Aprieto la carne si tiene algún guiso para que no rompa la tortilla. O doble tortilla, no te lo reveló ni carne ni sangre, hermano, con copia. Y una vez envolvemos ese tesoro y hacemos la reverencia y comemos. Es un método. Tenemos métodos para bañarnos. ¿Cuántos se bañan?
Dese cuenta, pero usted tiene un método para bañarse. Hay unos que su método es que está la regadera y solamente pasan caminando y ya se salen. Pero hay otros que tenemos un método un poco más complejo para bañarnos. Tenemos método para comenzar la mañana, ¿verdad? Tenemos a veces ciertas cosas que hacemos que si no las hacemos nos sentimos raros todo el día. Son métodos para viajar. Cuando vamos a viajar hacemos esto, el otro por aquí, que por allá, hacemos un checklist de las cosas que a ver si no se nos olvida algo. Específicamente en mi vida y en la vida de Leti, uno de los métodos más lindos y curiosos que pudimos experimentar era a la hora de dormir a nuestros hijos. Cuando nace mi hija, como buen papá primerizo, me volví sobreprotector y la Valentina desde chiquitita era de que pedía abrazo y que la cargara. Entonces desarrollé un método para dormirla en la noche. Y es cargarla y le hago una llave. Todo recién nacido, hermano, hermana, si tiene cólicos, no duerme, está bien, llégale con Madame Rodrigo y acá le hago unas llaves que quedan como muñequitos de trapo, porque aprendí con mi hija esa metodología para calmarla y dormirla. Cuando nació Rodri, ya el segundo hijo por lo general es que sobreviva solo, ¿verdad? Pero Rodri tenía y tiene una fijación con las películas y esta onda, y de chiquitito le tocó la época de Shrek. Entonces, para dormirlo, por ejemplo, Valentina de chiquita para la leche decía Achi, ¿verdad? Eche, y Rodri decía Achi. O sea, las vocales las intercambiaban. Pero le decía, Rodri, hay que dormirse ya. Y me decía, papá, uno check. Bueno, entonces imagínate que la temporada, un DVD de Shrek. Imagínense qué tanto tiempo tiene esto. Y ya que terminaba Shrek 1, ahora sí, Rodri, vamos a dormir. Papá, otro check. O sea, otra, porque habían 3 de Shrek. Entonces, no, hay que dormirse porque ya es tarde. Entonces era la onda. Y no, pues bueno, vamos a leer un libro, vamos a contar una historia. Y una temporadita que me agarraron los dos de contarles alguna historia antes de dormir. Les inventé, no me acuerdo qué historias les inventé, pero lo que sea para dormirlos. Luego no hallábamos cómo dormirlos y agarramos una onda que la pastora Leti lo encontró por accidente en un viaje a España. En vez de darle vitaminas a Valentina, le dio una jeringa así de paz mental. La niña 3 días durmió. Todas las fotos en la iglesia de Madrid, la niña salía así. Entonces dijimos, cuando no se quieren dormir, metodología. ¡Ay! Pastillitas, gomitas. ¿Qué gomitas? Eran de pasiflorina y toda esa onda para que se durmiera. Sí, hermanos, perdónenme, yo drogaba a mis hijos para que durmieran. Pero es que no había otra, estaban eléctricos. El plan era que durmieran. La metodología la fuimos desarrollando hasta que cada noche era película, historia, gomitas, dormían. Película, historia, gomitas, dormían. Todos tenemos métodos, que nos ayudan a alcanzar nuestras metas en la vida. A lo mejor estamos conscientes o a lo mejor no. Algunos métodos son por default. Es decir, no nos dimos cuenta, ya están. Pero otros métodos son por diseño. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Por eso, método con cultura tiene mucho que ver. Porque es algo que van de la mano. Cuando Jesús vino como hombre, Jesús vino primeramente con una misión en mente. Vino con un plan. Y ese plan fue que Él vino para salvar lo que se había perdido, que era el propósito del hombre. Pero también vino para salvarnos a nosotros, que somos las personas. Y creo que de alguna forma conocemos cuál es la misión de Jesús y sabemos la misión que Él nos ha dado a nosotros. El libro de Mateo capítulo 28, versos 19 y 20 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esa es la misión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa era la misión de Jesús, y a esto nosotros le llamamos la gran comisión. La misión de Jesús, la comisión de nosotros.
Hoy me da mucha tristeza que hay mucha gente que dice, o líderes que dicen, estoy buscando cuál es lo que tengo que hacer, a qué vine, y está muy bien, qué padre que tienes ese sentir, pero amigo, si no sabes qué hacer, agarra la misión que Jesús nos encomendó, la gran comisión, porque es nuestra para hacerla. Y hoy no quiero hablarte de la gran comisión, hoy quiero hablarte del método que Jesús utilizó para cumplir su misión. Así como yo tenía la misión que mis hijos se durmieran, tuve un método para lograrlo. Jesús tenía una misión. Y esa misión era salvar lo que se había perdido, salvar a las personas, y nos deja la gran comisión de que vayamos y prediquemos y que hagamos discípulos en todos los círculos de influencia, en todas las naciones, en todos los etnos. La pregunta entonces sería, ¿cuál era el método de Jesús para el evangelismo y el discipulado? Para eso tengo que recordar un poquito mi trasfondo pentecostal, mi trasfondo porque cuando mis papás recibieron a Jesús, lo recibieron en una iglesia de las Asambleas de Dios, de esas legalizas donde las mujeres no se pintan, les crece el bigote y no sé, no nada, es una cosa legalista, la manga larga, la falda larga y la lengua larga también y de todo. Pero algo sí teníamos, es que esa gente de verdad, si algo inculcó, era un estilo de vida de santidad. Y era un estilo de vida también de evangelizar. Y ese trasfondo creo que es lindo porque todo era evangelizar, evangelizar, evangelizar. Y nos enseñaron a hacer ciertas cosas que a muchos de ustedes no han conocido y no creo que conocerán. Sobre todo porque ahora lo digital reemplazó muchísimas cosas. Pero antes, amigos, experimentamos lo que era repartir tratados. Muchos no saben lo que es eso, pero era salir y repartir trataditos de salvación, el plan de salvación, el camino del peregrino, o luego inventaron unas cosas que se llamaban chick publications, que eran ciertos libritos de ciertas historias que te metían miedo. Y lo que hacían es que te metían miedo y al final venía una oración del pecador. O también, si ustedes quieren buscar aventura, no busquen drogas, vayan los sábados a las 7 de la mañana a tocarle la puerta a la gente para predicarle de Jesús. Eso es o sea, el corazón te palpita. Hoy te mientan madre, te tiran agua caliente o te sacan una escopeta. Pero antes la gente era un poquitito más paciente. Bueno, chiquitito, a mí me llevaban los sábados de casa en casa a predicar el evangelio. Luego conocimos otra fase aquí en la iglesia, ya acá en la iglesia, que se le llamó evangelismo explosivo. ¿Cuántos recuerdan el evangelismo explosivo? Y a veces venían personas que decían que tenían el llamado de evangelista y se iban y regresaban con 70 hojas de vida. Yo decía, Dios mío, pero ni yo me encuentro 70 personas en la calle. ¿Cómo le hace esta gente? Explosivo, se metían. Y una de las cosas que hacían era la pregunta. La pregunta era, si tú te mueres ahorita, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Algo así. Y yo digo, wow, si andan buscando un rompehielos, ahí está la pregunta. Buen tema de conversación, ¿verdad? ¿Qué pregunta? Si te mueres ahorita, ¿a dónde te vas? ¿Al cielo o al infierno? Y ojo, no estoy en contra de la pregunta, porque creo que todos tenemos que ver esta parte de nuestra vida, donde vamos a pasar la eternidad. La intención, amigos, es buenísima, pero la práctica o el método no sé si es el más efectivo. Porque para iniciar podríamos estar recibiendo a Jesús por miedo y no por revelación. Y lo segundo es que quizá hoy en día ya la gente repele ese tipo de extremismo al presentar o al tratar de presentar a Jesús así. Ahora, si usted quiere, lo puede hacer. Usted hágalo como usted quiera. Yo no me opongo. O si ahora en redes sociales quiere agarrar la cuenta de alguien y meterle versículo fulano, uno de juicio, así de que arrepiéntete porque no sé qué y te vas a morir, recibe a Jesús. Y usted puede tapizar el muro de muchas personas con versículos, le van a bloquear, eso sí, pero usted lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero
En lo que respecta a mi esposa y a mí, nuestro reto en este tiempo, para esta comunidad, para esta casa, para esta iglesia, NGI, es saber lo siguiente: ¿estamos siendo efectivos compartiendo nuestra fe para evangelizar y discipular a otros? O sea, ¿estamos siendo efectivos? ¿O solamente decimos, ya le dije que si se muere, ¿a dónde se va? Y no quiso aceptar, allá él. Espérame, ¿estamos siendo efectivos? Ya le escribí en el Facebook, espérate, ¿estamos siendo efectivos? Y para no crear una controversia de qué está bien o qué está mal, ¿cómo lo está haciendo fulano? ¿Qué iglesia? ¿Qué fulano? Cuando venía Billy Graham para evitar controversias, preguntémonos lo siguiente: ¿cuál era el método de Jesús? No de una iglesia, no de un evangelista, no de una persona, de Jesús. Porque para que Él hiciera y completara su misión, Él tenía un método. ¿Cuál fue su método? Amigos, Jesús, hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra, evangelizaba y discipulaba a través de una práctica, de un método llamado la hospitalidad. Sí, yo sé que no suena tan rembombante esto, porque quisiéramos que dijéramos que llueva fuego del cielo y así se convierte en todos. Y mucha gente dice, oh my God, es la neta que me van a hablar de hospitalidad. Sí, la hospitalidad es el trato y la recepción amigable y calurosa de invitados y extraños. La hospitalidad es la práctica de Jesús que transforma a los extraños en amigos. Y hoy lo vamos a ver en la palabra. Hay muchos métodos para evangelizar, pero como seguidores de Jesús y como discípulos, es más, le quiero hacer una pregunta: ¿cuántos quieren ser más como Jesús? Yo no sé usted, pero yo quiero orar como Jesús oraba. Yo quiero ayunar como Jesús ayunaba. Yo quiero enseñar como Jesús enseñaba. Más importante, yo quiero vivir como Jesús vivía. Y en la parte del evangelismo y el discipulado, yo quiero evangelizar y discipular como Jesús lo hacía, porque está totalmente comprobado que dio resultado. Yo creo que la práctica de la hospitalidad es la práctica más efectiva en estos tiempos para evangelizar y para discipular. ¿Por qué? Porque es lo que hacía Jesús. Uno de los ejemplos más claros fue cuando en la escritura nos narran la historia de Zaqueo. Y es curioso porque Jesús iba a Jerusalén, pero tenía que pasar por Jericó. Y mucha gente quizá piensa que no tenía tiempo porque tenía algo muy importante que hacer: morir por la humanidad. Pero cuando iba pasando por Jericó, un hombre llamado Zaqueo se sube a un árbol y Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y le dice, es más, Jesús se autoinvitó a la casa de Zaqueo. O sea, sinceramente yo tengo un poquito de problemas con eso, porque a mí no me gusta autoinvitarme a ningún lado. Detesto eso, de verdad. Pero Jesús le dijo: Zaqueo, bájate de ahí porque hoy voy para tu casa. Me gusta la carne 3/4 con buen arroz, buen frijolito, platanitos fritos con crema, queso. Y ya me acordé, no he comido hoy, con razón. Pero ¿sabe qué pasó en esa historia? Todos se molestaron con Jesús. Y créanme, yo pensaba que los fariseos se habían molestado, pero si leemos la historia dice que todos, ya conmigo, todos se molestaron con Jesús. Fariseos, no fariseos, discípulos, gente que estaba ahí, gente que ni tenía ni ton ni son, se molestaron. Se molestaron porque Jesús le dijo a Zaqueo que se bajara de ahí porque iba a ir a su casa. La pregunta es, ¿por qué la gente se molestó con Jesús o se molestó por esa frase? Primeramente porque Zaqueo era un cobrador de impuestos. Y eso lo compartí a finales del año pasado un poquitito, pero es importante refrescarlo. Cuando hablamos de cobrador de impuestos, hoy inmediatamente nosotros en nuestra mente rápidamente viene Hacienda. Zaqueo era de Hacienda. No era de Hacienda. Esa comparación no tiene nada que ver. Zaqueo, lo que era, tengamos en cuenta, el imperio romano era un imperio
bestial, o sea, era muy, muy sanguinario y oprimían a los pueblos que conquistaban. Mataban hombres, mujeres, niños, animales, de todo. Y el Imperio Romano había conquistado a los judíos y les cobraba unos impuestos carísimos. Bueno, Zaqueo gestionaba esa cobranza de impuestos y aparte él ponía otros impuestos y de eso se enriquecía. Para que tengamos un concepto de qué era un cobrador de impuestos, quiero que en su mente piense no en un nombre, o sea, en el nombre de alguien, no. Quiero que piense en el tipo de persona más detestable que usted pueda conocer. Para muchos puede ser un terrorista, para otros puede ser un pedófilo, para otro puede ser que le vayas a la América, para otro puede ser, no sé, que tengas afiliación a algún partido político, yo no sé. La persona más detestable, bueno, eso era un cobrador de impuestos. Y Jesús le dice a esta persona detestable para la sociedad, para la religión, para la política: bájate porque voy a tu casa y voy a comer. Yo personalmente no hubiera entendido ese nivel de amor. Porque hoy pasa que de repente Dios muestra su gracia a alguien que no lo merece, cuando se nos olvida que tampoco nosotros la merecíamos. Pero nos enojamos. ¿Pero por qué con esa? ¿Por qué con ese? Si yo he sido esto y yo esta, mira, y ahora resulta. Exactamente ese tipo de enojo es lo que tuvo la gente. Porque Jesús, la celebridad del momento, el rubio de Galilea, se autoinvita a la casa de el peor tipo de persona que existía en ese tiempo. Y me da risa porque nosotros criticamos a los fariseos, pero cuando suceden ese tipo de cosas sale a relucir el fariseo que llevamos por dentro. Yo no entiendo, yo personalmente creo que me hubiera ofendido también y hubiera murmurado: uy, se le fue a Jesús, se le fue. O sea, así medio fresón, así se le fue. Bueno, ya ni modo, allá Jesús. Pero le voy a decir qué es lo que realmente molestaba, que era cobrador de impuestos. Pero lo que les molestaba a la gente es por qué Jesús iba a compartir una comida con Zaqueo. Y hoy quizá para nosotros no es muy relevante esto, pero tenemos que entender, y no me van a dejar mentir ustedes, lo importante que era para los discípulos partir el pan. Les voy a decir a qué nivel de importancia era esto. Cuando Jesús fue entregado, dijo: el que cuando yo parta el pan y dé y remoje el pan dentro de mi plato, ese me va a entregar. Cuando no reconocieron a Jesús, los discípulos, dijo que partió el pan y entonces los ojos se le fueron abiertos y supieron que era Jesús cuando resucitó. En el camino de Emaús iba Jesús con dos personas con cuerpo glorificado. Iban diciendo: ay, ¿por qué están tristes? ¿Qué no sabes? Mataron a Jesús. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿En dónde has estado metido? Y era Jesús. Y no lo reconocían. Y Jesús les dio cuerda. De allá aprendí el bullying. Les dio cuerda. Y llegado a un lugar, se sentaron e hicieron una fogata. Y Jesús partió el pan. Y cuando partió el pan, dice la escritura que se dieron cuenta que era Él. ¿De qué manera Jesús partía el pan? Que así lo reconocía la gente. Era una firma de Jesús esto de partir el pan. Era algo que era reconocido aún en los mundos espirituales. ¿Nos estamos dando cuenta de la importancia de esto? Bueno, ahora imagínese partir el pan con un cobrador de impuestos, con una persona, partir el pan con un terrorista, partir el pan con un violador, partir el pan con uno que le va al Cruz Azul, partir el pan con uno de Querétaro, pero no cualquier persona, de los que estuvo en la matanza. Partir el pan con uno de ellos es exactamente lo que significaba partir el pan con Zaqueo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se molestó con eso de que si le hubiera dado una palabra profética no hubiera habido bronca? Pero se autoinvita a una comida. Tenemos que entender lo siguiente, que aún para nosotros es importante, quizá no nos hemos dado cuenta, pero las comidas marcan límites sociales y económicos. ¿No nos damos cuenta? Amigos, las comidas marcan el límite y la frontera de quién está fuera de ese círculo.
Ay, voy a organizar un desayunito de mis amigas en el Hyatt, en el Quinta Real, o ¿cómo se llama ahora? No sé cómo se llama ahora. En el no sé dónde. Espérate, la chusma no puede ir. Solo la gente, los Limantur solamente. Ahora, si dices, nos vemos en el Joven a las 6 de la mañana para una taquiza, estás dando a entender que se están marcando límites y fronteras en los círculos. Y esto nos lleva a ver toda nuestra historia como seres humanos, en todas partes del mundo, desde Nueva Zelanda hasta Alaska. Vamos a ver segregación por todos lados. El caso más fuerte creo que ha existido de racismo es en África, por supuesto, y hoy en día en todas las partes del mundo, aún en México. Quizá en México no hay racismo a la raza morena, pero hay racismo a los güeritos. Es diferente, pero en todos lados hay lo mismo. Y esto de la comida, de partir el pan, era para decir lo siguiente: te mantengo fuera de mi círculo. Yo solo como con aquellos que son de mi círculo. Y yo creo que ahorita ya está empezando a caernos el 20. ¿Por qué Jesús le dijo, voy a comer contigo? Porque le estaba diciendo, eres la persona más detestable de todos estos, pero quiero incluirte en mi círculo. Hoy es lo mismo. Quiero que ahorita nos pasemos el escáner nosotros. Yo es lo mismo. Nosotros tendemos a comer con personas que se ven como nosotros, que piensan como nosotros, que tienen el mismo trasfondo que nosotros, que quizá pertenecen al mismo estrato social y económico que nosotros, que tienen la misma educación que nosotros. Por ejemplo, si usted ve a alguien y hace un prejuicio, es que se fresa. Oye, pero vamos a invitarlo a comer. No, porque se va a fresear todo. O sea, y empezamos a sacar de nuestro círculo a alguien porque pensamos que está en un nivel más alto social que nosotros o en un nivel menor que nosotros. ¿Está teniendo sentido lo que estoy diciendo? Prácticamente hoy es lo mismo. Quizá no hay un racismo aquí en México tan marcado, pero sí hay clasismo. Sí hay elitismo. Y le digo algo, también hay cristianismo. El cristiano que se agarra de una palabra fuera de contexto. Con ese ni comáis, dijo Pablo. ¿Por qué dijo Pablo eso? Primero leamos la escritura. Porque el Jesús que yo veo comía con la peor persona de la sociedad. Ay, Dios mío, se está poniendo incómoda la cosa. Ahora, seamos realistas. ¿Podemos hablar hoy así, aquí en confianza, en familia? Cuando usted va, por ejemplo, ayúdenme, los restaurantes aquí así chidos, yo no los conozco. ¿Cuáles serán los chidos aquí? El Rodicio, el Ganadero, ¿cuál otro? Ya ni existe ese. Bueno, imagínese usted, es raro cuando cumple años alguien una vez al año. Porque está carísimo, hermano. Pero cuando va, te vistes diferente, es otra cosa diferente porque sabes que no es un lugar que puedes llegar como las tortas de la esquina, como las flautas de Don Chepe, como los tacos de cochinita de Doña Chona a la vuelta. O sea, no es lo mismo. Las comidas representan estos marcadores de límites y de fronteras. Ahora mire lo que dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe dónde dijo Jesús eso? En la casa de Zaqueo. ¿Sabe qué estaba sucediendo? Una comida. Jesús anunció su misión aquí en la tierra en una comida. No en el altar de una iglesia, no en una sinagoga, en una comida. Ahora, vamos a hablar un poquito de la misión de Jesús, ¿le parece? Para poder tener contexto de esto. Esta frase, el Hijo del Hombre, hace una remembranza a profecías
de lo que muchos profetas dijeron, que iba a venir un Mesías que iba a salvar al pueblo. Esto indicaba, el Hijo del Hombre indicaba que Él era el Mesías. Esta declaración Jesús solamente la hace 2 veces en toda la Escritura. Porque en esencia lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: yo soy Dios, sí, pero vine como el Hijo del Hombre a salvar a la humanidad. Ahora, una vez más recordemos, ¿en dónde lo está diciendo? ¿Qué estaba sucediendo en casa de Zaqueo? Ayúdeme, ¿qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué es lo que queremos ahorita? Eso. La segunda vez, no pongan el verso todavía, la segunda vez que Jesús lo dice es en Lucas 7. Y ahorita lo vamos a leer. Pero para dar contexto a lo que está pasando en Lucas 7, este capítulo es muy peculiar, porque aquí Lucas cuenta la historia de lo que le está sucediendo al final de su vida a Juan el Bautista. Juan el Bautista está en una cárcel y está esperando a ser ejecutado. Ya se había dictaminado una sentencia. Y ahí Juan el Bautista empieza a dudar de quién es Jesús. ¿Y cuántos saben que en tiempos difíciles es cuando nuestra fe es probada? Digo, todos podemos servir en la cima de la montaña. La pregunta es si podemos servir en el valle de la indecisión. Porque les voy a decir algo, mis estimados amigos. Algo que es muy real. Algo que vamos a experimentar en algunas temporadas en nuestra vida. La cima de la montaña te trae amigos, pero el valle prueba tus amistades. Juan está pasando por esta situación y empieza a dudar del que una vez él dijo: he aquí el cordero inmolado que vino a limpiar y a salvar el mundo. No estoy digno de amarrarte la sandalia, porque él viene con fuego. Y dijo una cosa tan poética, y en la cárcel dijo: será. ¿Y si me equivoqué? Y aquí está Juan. Tengo que hacer un paréntesis. A todos nos ha pasado esto. Un día estás adorando a Dios, dando la vida por Jesús, y el otro día estás diciendo: ¿será que valió la pena todo el tiempo que he invertido sirviéndole a Dios? Todos somos probados en esto. Ahora aquí está Juan pensando algo como esto: así no pensé que iba a acabar mi vida. Yo no pensé que iba a suceder así. Entonces Juan manda a sus discípulos a que le preguntaran a Jesús si él era el Mesías o si tenían que esperar a alguien más. O sea, sí creo que va a venir un Mesías, pero no creo que seas tú. ¿Puedo decir lo que tengo que decir a continuación? Sí creo que hay un Dios y que hay que servirle, pero no sé si es en esa iglesia. No sé si es con ese método. Ahora Jesús le responde a Juan, y le responde bien fuerte. Y es importante analizar esta respuesta, porque Jesús prácticamente le está diciendo a Juan: Juan, te vas a morir, te van a ejecutar. O sea, no creas que voy a abrir los barrotes y vas a salir de ahí. Y ese tipo de respuestas duelen. ¿Por qué? Porque, amigos, el dolor no define nuestra vida, pero sí refina nuestra vida. Y Juan recibe esta respuesta de Jesús, donde Jesús le está comunicando: mira, los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos caminan, el reino de Dios está haciendo esto. ¿Alguna duda? Eso sí, no te voy a ir a salvar de la cárcel, no te voy a salvar como tú piensas que te voy a salvar, pero eso sí, vas a ser muy bendecido si no te rindes ahorita, si no tiras la toalla ahorita. Curiosamente, los discípulos se van, y cuando se van los discípulos de Juan, Jesús empieza a hablar súper bien de Juan, y Juan nunca lo llegó a escuchar. Tú no te imaginas que en esa tristeza y depresión Jesús está hablando y presumiéndote con alguien, y tú nunca te vas a enterar. Hay alguien que Jesús le está diciendo: ¿ya viste a fulanito? Ya la sí, qué bárbaro, es que esa persona es tan linda y yo no soy nada. Sí, él es mi hijo y mira cómo lo uso, y cómo la uso y cómo yo lo bendigo. Y tú te sientes: no puedo más. Así le estaba pasando a Juan.
Jesús lo presume. Y en este trasfondo, les di todo este contexto porque aquí Jesús va a soltar por segunda vez esta frase del Hijo del Hombre. Y aquí no nos va a decir su misión, sino nos va a decir su método. Juan 7:33 dice la Escritura: porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino. Y ustedes dicen, ¿qué decía la gente? O sea, vino un rajatabla legalista. Y ustedes decían, está endemoniado. ¿Vino quién? ¿Quién? ¿Qué hace? Y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho y amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Jesús en esencia está diciendo lo siguiente: de la forma que estoy haciendo las cosas, el método que estoy utilizando para cumplir mi misión, no puedo agradar a todos. Pero este método, esta sabiduría va a ser demostrada por el legado y el fruto cuando yo me vaya. Cuando ya no esté aquí, se van a dar cuenta que este método es el mejor método para evangelizar y para discipular. Eso es lo que Jesús está diciendo. Es decir, en Lucas 19:10 Jesús anuncia su misión. Pero en Lucas 7:34 Jesús anuncia su método. Diga conmigo, el método de Jesús. ¿Cuál era? Una hospitalidad radical y clara. Ojo, yo no creo que Jesús fuera un glotón y un bebedor empedernido. Pero, diga conmigo, pero algo tuvo que hacer para ganarse esa reputación. Algo tuvo que hacer. ¿Está listo para lo que le voy a decir? Así van a ser nuestros grupos. Nos vamos a ganar cierta reputación. Y mucha gente va a decir cosas como estas: que en nuestros grupos las personas se la pasan bien, que en nuestros grupos las personas se divierten, que en nuestros grupos las personas se sienten bienvenidos, que en nuestros grupos las personas conocen a Dios por el amor y la hospitalidad que brindamos, y que en nuestros grupos las personas encuentran a Dios de una manera real y no religiosa, y que en nuestros grupos las personas experimentan el poder sobrenatural de Dios. Todo empezó con pasársela bien y terminó con experiencia del poder sobrenatural de Dios. Y no se sienta mal si alguien le saca una reputación. Si Jesús decían que era un glotón y un bebedor, diría el profeta Alex Lora: si a Jesús le dijeron farsante, ¿qué puedes esperar de la gente ignorante? Arriba el tri. Amigos, en Lucas 15, es más, en Oxford estudian el Evangelio de Lucas por la cronología, la forma tan exacta de precisar los tiempos. Y sabían que en Lucas hay 15 momentos donde Jesús estaba en algún tipo de comida. De hecho, hay un teólogo que me gusta mucho leerlo, se llama Robert Charis, y él dice lo siguiente: en el Evangelio de Lucas, Jesús o iba a una comida, o estaba en una comida, o venía de una comida. Léalo y se va a dar cuenta. En el Evangelio de Mateo, ojo, hay 94 referencias de que Jesús estaba en una comida. Esta idea que Jesús estaba de casa en casa, en lugares públicos, comiendo, era una regla de su vida, era su método. La hospitalidad, las comidas, las celebraciones, era el método de Jesús para cumplir su misión. Y si nosotros vamos a seguir a Jesús, creo que debemos imitarlo en su método para evangelizar y discipular. Y su método es la hospitalidad, es el partimiento del pan, es perseverar en las oraciones, es perseverar en las enseñanzas. ¿No se da cuenta que todo esto son los elementos del grupo NGI?
que esto no nos lo sacamos de la manga, lo sacamos de unas páginas que gente sembró sangre para que hoy las pudiéramos leer. Amigos, Jesús no utilizaba las comidas para dejar a las personas fuera del reino. Más bien las utilizaba para atraer a las personas dentro del reino de Dios. ¿Se da cuenta por qué es tan importante? Porque me ha pasado pastor, es que esta persona no quiere que hagamos el rompehielo en el grupo, no quiere, porque dice que eso no es espiritual. Ahora resulta que tú te la sabes más que Jesús. No, amigos, yo soy seguidor de Jesús. No soy seguidor de una. Admiro otras iglesias, admiro otros hombres de Dios, pero yo no quiero hacer lo que ellos hacen, yo quiero hacer lo que Jesús hizo. Porque no me cabe la menor duda que es lo que realmente persevera. Jesucristo, esta me gusta, evangelizó y discipuló a las personas una comida a la vez. Y los religiosos hoy, bueno, pues hice escabeche y espagueti rojo. Hiciste piñata. Sí, hice piñata, pero me gané 4 almas. Y se sanó un enfermo. Y el religioso dice, pero ¿cómo? Si era piñata. No, tiene que poner aleluya y tienen que hacer un solemne para que caiga la gloria. ¿Y quién te dijo que la gloria no cae en esto? Si así lo hacía Jesús. Si así lo hacía Jesús, llámenme loco, pero creo que Jesús, yo creo en lo que Él hizo, en lo que Él nos dejó. Creo que la vida de las personas puede cambiar si nos sentamos a comer con ellas. Si yo sé que esto es rompetepalco, y me atrevo a decir que no hay ninguna iglesia en el mundo que esté hablando esto. Pero si uno ama a Jesús y sigue su trayectoria y sigue sus 3 años de ministerio, estaba en una comida, o venía de una comida, o iba a una comida. Y en esas comidas resucitaban muertos, en esas comidas se salvaba a la gente, en esas comidas cosas como saqueo, sobrenaturalmente habían finanzas que se le regresaban, deudas eran canceladas. Lo sobrenatural va después de la hospitalidad. Así que dejemos atrás esa mentalidad de juicio y abracemos el método de Jesús. Dije que abracemos el método de Jesús. Amigos, parece ser que el evangelio del reino se lleva muy bien con la comunión entre hermanos y con las comidas. Parece ser porque Jesús así lo modeló. Y hay algo acerca de ser hospitalario y partir el pan, que la verdad, que esa nunca se compromete. La verdad del evangelio se asimila mejor. ¿Quieres hablar algo difícil con alguien? Háblalo así, al rojo vivo, y va a ser complicado. Invítalo a comer. ¿Quieres pedir? Te recomiendo el salmón. Okay. Ya que está comiendo la mitad, ya que va 3/4 del plato, le sueltas la bomba. Se medio va a atorar, pero barriga llena. Hay algo que Jesús sabía. ¿Quién nos creó? A ver, ¿quién nos creó? Y no es Dios encarnado el que estaba evangelizando y discipulando. Y Él dice, yo sé cómo funciona esta raza que se llaman seres humanos. Dales comida. Y la verdad la digieren muy bien. ¿Qué le habrá dicho Jesús a Zaqueo que agarró su riqueza y la devolvió? ¿Qué plática tan incómoda tuvieron en ese lugar, en esa comida? Que Zaqueo dijo, no, aguántame Jesús, voy a regresar todo lo que he robado y voy a pagar 3 veces más al que le robé. Porque ¿sabes qué? ¿Qué le habrá dicho a Jesús? Pues sí, Zaqueo, ese arbolito casi te cae, brother. Este Zaqueo. Zaqueo, ¿sabes que el que roba? Yo cuando leo esas historias, yo me meto hace cuenta que yo soy el camarógrafo de la historia. Y me imagino Jesús siendo, como yo soy bulero, me imagino un Jesús bulero. Y diciéndole a Zaqueo,
todas las cosas tan feas que estaba haciendo, pero de una manera tan linda. Es como un cuchillo caliente que va entrando en mantequilla. Es así como hoy que inyecté a mi hijo. Le digo, a la cuenta de 3 va el piquetón. 1, 2, 3. No, ¿ya? Ni cuenta te diste, papito lindo. Ya te entró, ya te salió y tú. O sea, yo me lo cuenta. Ya, quizá. Así me imagino a Jesús. Tú piensas que te va a hacer esto. Cuando tú piensas que viene, ya te liberó. Hay algo. La verdad se asimila mucho mejor. La verdad del evangelio se asimila mucho mejor en la comunión, en el partimiento del pan. Por eso, en este corto tiempo que me queda, quiero hablarles de 3 verdades de este método de Jesús. Porque yo sé que mucha gente dice, ay, no, yo lo que quiero, yo no empiezo con un rompehilos, yo empiezo hablando en lenguas. Mira, habla en lenguas 6 días antes del grupo. Todos los días en tu casa. Ciérrate horas con Dios. Haz el acto profético que tú quieras. Yo no estoy estoy a favor de eso. Vuela todos los mantos que quieras. Suena todos los shofares que quieras. Usa todas las varas que quieras. Haz todas las danzas de la mariposa y las respiraciones de Kimetsu no Yaiba y todo eso. Pero cuando llegues al grupo, no llegues hablando en un idioma que no te van a entender. Pastor, pero es que me preocupan las almas. Ok, ahí te va la primera verdad. Si te preocupa la eternidad de alguien, muéstralo sirviéndole en su realidad. Porque mucha gente dice, el pastor quiere vivir un cristianismo light. No sabes ni a qué horas oro ni cuánto oro para pararme aquí y hablarte lo más real posible. Pero cada quien tiene su entendimiento de cada persona. Pero yo prefiero, si me preocupa tu eternidad, prefiero servirte en tu realidad para que tu eternidad esté asegurada. Y esta es la idea de la hospitalidad. Y esto no se enseña en la iglesia. No se enseña en la iglesia. Y está en todas partes de la Biblia. Está listo porque voy a sacar la metralleta y ahí viene la metralleta de versículos. ¿Está listo? Romanos capítulo 12. Ayuden a los hermanos necesitados. ¿Qué dice la escritura? Eso no suena a una sugerencia. ¿A qué suena? A una orden, dicen por allá. Practiquen la hospitalidad. Primera de Pedro capítulo 4 versos 8 y 9. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre ¿qué? Multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes. ¿Cómo? Ya le añadió algo. Practiquen. Ahora, como nos conoce Dios, no se quejen por eso. Ay, pastor, es que me dejan un tiradero en este grupo, qué bárbaro. Y que nos practica la hospitalidad sin quejarte. Pastor, está bonito, qué bonito detalle, pero yo no creo que eso sea parte de mi liderazgo para crecimiento, para ser una persona de impacto, de influencia, que cambie el mundo. Okay. Primera Timoteo capítulo 3. Vamos a leer un pedazo vasto de la escritura. Aquí hay un dicho de confianza. Quien aspira a ser un supervisor o líder desea una tarea noble. Ahora, el supervisor debe estar por encima del reproche. Fiel a su esposa. ¿Cuántos creen que eso es importante? Templado. ¿Cuántos creen que eso es importante? Autocontrolado. ¿Cuántos creen que eso es importante? Respetable. Hospitalario. Capaz de enseñar. O sea, que no bruto. No dado a qué. No violento, sino no prepotente. No amante de qué. Debe manejar bien a su propia familia y ver que sus hijos le obedezcan. Y debe hacerlo de una manera digna de pleno respeto. Si alguien no sabe cómo manejar a su propia familia, ¿cómo puede cuidar a la iglesia de Dios? Barras. No debe de ser un converso reciente, o puede volverse engreído y caer bajo el mismo juicio que el diablo. También debe tener una buena reputación con forasteros para que no caiga en la desgracia y en la trampa del diablo. ¿Por qué te leí 7 versículos?
Porque hoy en día todo lo que leímos es importante y decimos, un líder, ay no puede andar bebiendo trago, no, claro, no puede andar de infiel, no, por supuesto que no, no puede tener un carácter así, no, claro que no, y tiene que, su familia tiene, claro que sí, y todo eso para nosotros es importante. Y en todos mis años, que son más de 2 décadas, sirviéndole a Dios, he visto a muchas personas ser disciplinadas porque fallaron en algo inmoral, porque fallaron con algo del carácter, porque fallaron con algo del dinero. Pero nunca en mi vida he visto a alguien ser disciplinado porque no es hospitalario. Nunca lo he visto. Queremos anunciarles que el pastor, dígame un nombre que nadie que tenga aquí, Venancio, el pastor Venancio va a ser puesto en disciplina porque tiene 2 meses que no ha recibido a nadie en su casa y no lo ha atendido. Fin del comunicado. Nunca lo he escuchado. Pero si queremos ser estos líderes, tenemos que servir practicando también la hospitalidad. Como es importante ser fiel a tu esposa, en la misma lista está ser hospitalario. Como es importante ser fiel con el dinero, en la misma lista está ser hospitalario. Como está importante que tu familia esté en orden, en la misma lista está ser hospitalario. Pero no lo vemos tan importante. Es el método de Jesús, está llena la escritura de esto, pero nosotros pensamos que, hospitalario. No hemos entendido. ¿Cuántos quieren ver lo sobrenatural de Dios? A ver, ¿cuántos quieren ver milagros, señales, maravillas, sanidades, restauraciones, que el cáncer desaparezca, que matrimonios se unan? Hay una puerta para que eso suceda y se abra. Hay una puerta para que el ministerio angelical empiece a actuar a favor de nosotros en lo sobrenatural. ¿Sabe cuál es esa puerta? La hospitalidad. ¿No me creen? Vayamos a la escritura. Hebreos capítulo 13. Verso 1 y 2 dice: sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden ¿de qué? De practicar la hospitalidad. Pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Hay mucho gurucero. Hay muchas personas, yo quiero lo sobrenatural, quiero ver. Pastor, porque yo nunca he visto un ángel. Porque no eres hospitalario. No, pastor, a mí ¿sabe qué es lo que me gusta? A mí lo que me gusta es los demonios, la liberación. A mí lo que me gusta, ¿sabe qué? Es que se paren los paralíticos. A mí lo que me gusta es que se levanten los muertos. ¿Te gusta te atrae lo sobrenatural? Empieza hospedando. Porque cuando empiezas a hospedar, no te das cuenta, empiezas a hospedar ángeles. Que los ángeles son los que se mueven bajo el precepto de la palabra de Dios para que Dios ejecute sus órdenes en la tierra. Te quiero dar una referencia de por qué los ángeles. Jesús en Juan 5, cuando fue al estanque de Betesda, había muchísimos enfermos. Y la escritura dice que un ángel bajaba una vez al año y tocaba el agua. El primero que se metiera era sano de lo que fuera. ¿Quién crees que en el mundo espiritual se mueve para las sanidades, los milagros, las resurrecciones y toda esa onda? El ministerio angelical. ¿Quieres que se abra esa puerta? Comienza a ser hospitalario. Pastor, ¿por qué Dios le da tanta palabra exacta y correcta y dice hasta la talla de calzón que tengo? Porque todos los días en mi casa siempre hay gente. Las puertas están abiertas. ¿Cómo no se va a mover lo sobrenatural si estoy haciendo el método de Jesús? ¿Se da cuenta por qué en los grupos está esta parte de convivan esto? Sean anfitriones. Los líderes somos anfitriones. Fallamos y darnos cuenta y pensamos que si le veo la aureola, entonces ahí sí le sirvo, porque no, sírvele a todo mundo y sin darte cuenta los ángeles van a aparecer. De hecho, la palabra de Dios nos está diciendo lo siguiente: practicar la hospitalidad como algo natural implica lo sobrenatural en nuestra vida. Practicar la hospitalidad como algo natural implica que lo sobrenatural se desate sobre nuestra vida. Cuando vayas a comer tacos, a comprar un café en Starbucks, ¿cuántos van a comprar café en Starbucks?
la cabaña, el mercado, a la vuelta, el atole, cuando estás en la fila de la sana distancia. Cuando llegues, compra tu atole, compra tu tamal y dile a la señora: el que viene atrás, aquí está, quiero pagarle lo que va a comprar. Y te vas. Te aseguro que más o menos lo que va a pasar es lo siguiente: se va a enojar la persona y te va a decir: oye, ¿por qué me pagaste esto? ¿Qué cara de qué me ves? Porque así son los seres humanos hoy. Tú le vas a decir: ay, discúlpeme, fíjate que yo sentí de Dios, pues pagarte tu tamalito y tu atole. ¡Dios! Sí, fíjate que como que yo sentí algo de Dios, pagarte lo que ibas a comprar. Déjame decirte, le he pasado bien difícil. Se va a volver un momento sobrenatural cuando demuestres la hospitalidad. Ese es el método de Jesús. Así es como Él cumplía su misión y así lo vamos a hacer nosotros. Cuando practicamos la hospitalidad, si me ayuda el del piano, se desata algo que son las conversaciones. Escucha bien lo que te voy a decir. Y mira que te lo voy a decir como tu pastor. Las conversaciones cambian más vidas que las prédicas. Pastor, que las prédicas no son importantes. A eso me dedico. Claro que son importantes. Por supuesto que las prédicas son importantes. Pero siendo muy honestos, te voy a decir cuál es mi asignación en todas las prédicas: que inicien conversaciones. Lo que escuchas en el altar inicia una conversación en tu trabajo, en tu casa, en tu círculo, en tu grupo. De hecho, piensa en los momentos de tu vida que realmente te han formado, que te han madurado, que te han hecho cambiar, y te vas a dar cuenta de lo siguiente: que escuchaste una prédica, pero fue en una conversación donde todo cayó en su lugar. Fue ahí. Amigos, ¿cómo fue que Jesús, con 12 pescadores, bueno, no todos eran pescadores, pero la gran mayoría de ellos no sabían ni leer ni escribir, cambiaron al mundo de la manera que lo hicieron? ¿Cómo fue que creció tanto esto que hoy se le conoce como cristianismo? ¿Qué tanto creció? Que Constantino, emperador del Imperio Romano, fue tanto lo que creció el cristianismo, que la mejor jugada política fue hacerla la religión mundial. Ya no podía contra ellos. Entonces dijo: ahora en adelante el cristianismo va a ser. Él dice que vio una visión, que su mamá vio una visión que le dijo, veía una cruz y que le dijo: con este símbolo vencerás. Veamos la historia, estudiemos un poquito la historia. ¿Cómo es posible que alcanzaron al mundo y no había internet? Yo me imagino cómo le hubieran hecho a aquellas personas que no se congregan y no había servicio online. ¿Cómo le hicieron para crecer tanto si ser cristiano era ilegal? Ser cristiano equivalía a la muerte. ¿Cómo le hicieron para crecer tanto si no había luces? No había micrófonos ni siquiera para amplificar la voz. ¿Sabes por qué creció? ¿Cómo fue que creció? ¿Por qué creció? Creció por la práctica de la hospitalidad. Creció por compartir comidas. Creció por las conversaciones alrededor de la persona de Jesús. Creció porque el método de Jesús trae implicaciones sobrenaturales. Si recuerdan el versículo del inicio, dice que ellos perseveraban en la comunión, partiendo el pan, en la oración y en la enseñanza. Y milagros, prodigios, maravillas eran hechas a través de los apóstoles. ¿Qué desató eso? El método de Jesús. Todos aquí en NGI debemos ser parte de un grupo NGI, porque es el método de Jesús. ¿Qué hace un grupo NGI, pastor? He llevado meses hablando de esto. Es un grupo de personas que somos hospitalarios, que compartimos comida y tenemos una conversación alrededor de la persona de Jesús. Hoy a Leti le mandaron un testimonio, un cáncer, ¿verdad, mi amor? ¿En dónde estaba el cáncer? En la vejiga, inoperable.
Y hoy le mandaron el testimonio donde lo testificó en la reunión de casa. Hoy le di mi teléfono a Leti y leyó en voz alta un testimonio muy largo de una familia completamente destrozada, completamente restaurada. ¿Por qué? Porque alguien se sentó a partir el pan y ahí hubo una conversación alrededor de la persona de Jesús. Y esto, entonces, cuando lo hacemos, lo sobrenatural se desata. Ser un discípulo de Jesús implica tener conversaciones alrededor de Él, practicando la hospitalidad. Esto es curioso porque mientras veo la vida de Jesús, mientras veo sus enseñanzas, su método me impacta. Me impacta. Por supuesto que Él tiene predicaciones increíbles, el Sermón del Monte, la mejor prédica de la humanidad. Y tiene de todo tipo. Pero Él sabía cuándo hablar, cómo hablar y a quién hablar. Y a veces queremos agarrar el grupo, agarrar el tema y hasta te compras tu púlpito y quieres predicar. Brother, y a lo mejor hay gente que llegó a esa reunión que está herida con la iglesia, que está herida con Dios. Y lo que necesitan no es una prédica de púlpito, necesitan una conversación y necesitan alguien hospitalario que te diga: no estás fuera de este círculo, esto te va a traer más al reino de Dios. La tercera verdad, y con eso termino, de este método: haz por uno lo que deseas hacer por todos. Y esto, de verdad uno se frustra con esta parte, porque es imposible servirles a todos. Es imposible. Es imposible estar con todos. Y aquí hay una gran diferencia que quiero dejar bien en clara. Yo no estoy hablando de ser un entretenedor, estoy hablando de ser hospedador. En el entretenimiento nos podemos perder. Dios no nos llamó a entretener personas, nos llamó a practicar la hospitalidad. No estoy hablando de entretenimiento. Nuestras acciones que hacemos con la gente, con uno, bendice, son importantes. Pero le digo algo: siempre va a haber alguien que se va a ofender. O sea, no tiene una idea la lista de gente que se me acerca a pedirme perdón porque están ofendidos conmigo porque no los pude atender. Pastor, es que yo no puedo creer cómo estaba a 3 metros de mí y no me atendió. Y no estabas viendo que me estaba ahogando con 20,000 personas. No soy Superman, no puedo atenderlos a todos. Y sinceramente no debo. Pero para eso están los grupos. Para eso estás tú como líder. Para que puedas jalar a la persona y atenderlo y ser hospitalario, ser hospedador. Para eso están los grupos. Partimos el pan, oramos juntos, tenemos una conversación de Jesús, se desata lo sobrenatural. Se desata lo sobrenatural. Ay, pastor, es que yo lo que quiero es alcanzar al mundo. A veces queremos hacer tanto y terminamos haciendo nada. En esta casa, el método para evangelizar y discipular es el método de Jesús. Vamos a practicar la hospitalidad. Vamos a volver a los extraños que sean amigos. Lo sobrenatural se va a desatar. Es más, ¿sabía usted que la palabra hospitalidad, de ahí salió la palabra hospital? Hospital viene del latín hospis. Es la raíz etimológica de esta palabra. ¿Que sabe qué significa hospis? Que los extraños sean atendidos. Eso significa hospis. Y muchos, eso es curioso, quieren decir cuál es la narrativa del cristianismo. Somos un ejército. Sí, somos un ejército. Nuestra lucha no es contra carne. Sí, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pero volvemos el cristianismo un movimiento de opresión y violento. Que digo, contra las fuerzas del enemigo no hay problema, pero volvemos violento contra la gente. Y si estudiamos a Jesús, nuestra historia como iglesia cristiana, vamos a dar cuenta que nosotros creamos los hospitales. Por si no lo sabíamos, los hospitales se inventaron en el siglo IV. ¿Y sabes quiénes fueron los que lo inventaron? Los cristianos. Porque tomaron esta palabra
Y dijeron, los enfermos del alma y del cuerpo los vamos a tratar hasta que sanen y puedan irse caminando por la puerta. Ese fue el principio del hospital. Curiosamente, hoy en los hospitales es el último lugar donde Dios está. Hay mucha gente con mucho conocimiento que no creen en Dios. Mucha ciencia, nada de Dios. Y los que lo fundamos, los hospitales más grandes del mundo son el primer hospital bautista, el primer hospital adventista, el primer hospital presbiteriano, porque los cristianos inventamos el hospital. ¿La iglesia es un ejército? Claro que sí. Pero ¿sabe qué es la iglesia? Como la parábola del buen samaritano, es aquella posada, es ese hospital. Ahora que andaba yo con muletas, yo soy metiche y cuando salgo platico con la gente. Y estaba yo compartiéndole a una persona y estaba yo en muletas. Y me decía, ay, ¿y por qué Dios no te evitó que te lastimaras la pierna? O bueno, porque Dios no te selló completamente eso para que caminaras. Le dije, la verdad no sé. No sé por qué no lo hizo. Dice, a mí se me hace que tu fe, me dice, en Dios la estás utilizando como una muleta. Y le dije, no, le dije, estás equivocado. Mi fe no es una muleta. Mi fe es una camilla completa. Porque yo no me apoyo en Jesús, Él me carga durante todo el camino. Estás totalmente equivocado. Yo no estuviera aquí si no fuera por su amor y por su gracia. Él me hizo parte de su misión, me enseñó su método. Amigos, hermanos, líderes de NGI, tenemos una misión, tenemos un propósito de compartir ese amor que Dios nos ha dado, y lo vamos a hacer practicando la hospitalidad. Esta casa NGI es un hospital para el quebrantado, es un hospital para el perdido, es un hospital para el enfermo, es un hospital para quien quiera que tú seas. Eres bienvenido en casa. Líderes, la hospitalidad es el método de Jesús. Intenta otro si quieras. Yo voy a seguir el de Jesús. Vamos a seguir el de Jesús. Y esto va a desatar todo lo que tiene que desatar. Disfrútenlo.